Así que ahí estaba yo, Jake Morrison, de 22 años, y aparentemente el primer humano lo suficientemente estúpido como para solicitar el programa de intercambio de la Academia Psíquica Galáctica. Sí, así es. Mientras mis amigos en la Tierra obtenían títulos universitarios normales en cosas como ingeniería o negocios, decidí pasar un semestre aprendiendo sobre técnicas de lectura mental alienígena en una estación espacial que parecía como si alguien hubiera cruzado un campus universitario con una casa embrujada. Cerebum 7 era lo que llamarías arquitectónicamente desafiante. Imagínate agujas góticas mezcladas con relucientes pasillos de metal, todo flotando en medio de la nada como un sueño febril cósmico. Todo el lugar zumbaba con esta vibración de baja frecuencia que se suponía que potenciaba la resonancia psíquica, pero que en su mayoría solo me daba dolor de cabeza. La clásica filosofía de diseño alienígena. Si no parece siniestro ni hace ruidos extraños, lo estás haciendo mal. La oficina de admisiones estaba atendida por una criatura que parecía una mezcla entre una medusa y un archivador. Tenía unos 12 tentáculos, cada uno estampando formularios diferentes con la eficiencia de una pesadilla burocrática. Se llamaba Administrador Glow porque, al parecer, el universo tiene sentido del humor para estas cosas. Jake Morrison, el humano, gorgoteó Goop por lo que supuse que era su boca, aunque, sinceramente, era difícil distinguir cuál era cuál. Estás aquí para Análisis de Sueño 101, Introducción a los fenómenos psíquicos y teoría avanzada del consumo del miedo. Eso último suena delicioso, dije, intentando no reírme. Tengo muchas ganas de aprender a comerme las pesadillas de la gente. Siempre quise eso en mi currículum. Los tentáculos de los guantes se crisparon en lo que podría haber sido confusión o irritación. Es difícil interpretar el lenguaje corporal de algo que parecía pertenecer a una poza de marea. Sarcasmo humano detectado. Tenga en cuenta que se desaconseja el humor durante los procedimientos psíquicos reales. Puede haber contaminación mental. Contaminación mental. Repetí, asintiendo con seriedad. Cierto. No querría que mis chistes le causaran daño cerebral a nadie. Lo que pasaba con Cerebrum 7 era que estaba dirigido por especies que habían evolucionado para alimentarse de energía mental. Del miedo, en concreto. No eran los típicos telépatas de barrio que solo querían ayudarte a encontrar las llaves del coche. Eran mercaderes de pesadillas profesionales, fantasmas cósmicos que habían convertido el susto de muerte en un arte. Lo que, sinceramente, parecía un trabajo genial hasta que conocías a los estudiantes. Recorrer los pasillos de los dormitorios era como recorrer los trastornos de ansiedad de la galaxia. Estaba Zephyr, un ser cristalino del sector Andrómeda que literalmente vibraba de terror cada vez que alguien lo miraba raro. Luego estaba Gorak, una corpulenta criatura reptil que, al parecer, le temía a su propia sombra. Literalmente. Había instalado iluminación adicional en su habitación para minimizar las sombras. Mi compañero de habitación resultó ser una colonia de hongos llamada Spork, que se comunicaba mediante la liberación de esporas y se pasaba la mayor parte del tiempo temblando en un rincón. Un gran conversador. Sabía cómo animar el ambiente. Bueno, Spork, dije, desempacando mis pertenencias humanas, completamente mundanas. ¿Qué te trae a la Universidad de las Pesadillas? Una nube de esporas moradas emergió de él, lo que, según mi aplicación de traducción, significaba algo así como intentar superar el miedo existencial paralizante a la muerte térmica del universo. ¿Has estado ahí, amigo? Pregunté, colgando mi ropa terrestre junto a su colección de lo que parecían ser ansiolíticos. ¿Has intentado no pensar en ello? Más esporas. Esta vez, la aplicación lo tradujo como gritos confusos. El paquete de orientación era una obra maestra de guerra psicológica disfrazada de literatura académica. Las descripciones de los cursos, como los fundamentos de la extracción del terror y las aplicaciones prácticas de la dominación psíquica, estaban escritas con una fuente alegre y acogedora que, de alguna manera, las hacía aún más inquietantes. Mi favorito era la introducción a la infiltración onírica,
creando pesadillas duraderas. Pero esto es lo que empezaba a darme cuenta de que estos extraterrestres no entendían del todo sobre ser humanos. Somos bastante difíciles de asustar. No porque seamos particularmente valientes ni nada, sino porque ya lo hemos visto todo. Películas de terror, videos de internet, las noticias, Florida. Para cuando sobrevives a una infancia donde te dicen que las arenas movedizas y el Triángulo de las Bermudas serán problemas importantes en tu vida adulta, las pesadillas alienígenas empiezan a parecer bastante insulsas. Aún así, tenía que admitir que sentía curiosidad. ¿Cómo evolucionó exactamente una especie para comer miedo? ¿A qué saben las pesadillas? ¿Había samoes de pesadilla que pudieran decirte la calidad y el sabor de un buen ataque de ansiedad? Todas estas preguntas las respondí pronto en Análisis de Sueños 101, que según mi horario empezaba a primera hora de la mañana con alguien llamado Profesor Borak. El nombre por sí solo sonaba como si debiera venir con una advertencia parental. El profesor Borak era lo que obtendrías si cruzaras una mantis depredadora con un rascacielos y le dieras una actitud realmente mala. 2,7 metros de altura, cubierto de una armadura negra que parecía absorber la luz, y luciendo 4 brazos que terminaban en garras diseñadas para lo que solo podía suponer que eran apretones de manos muy hostiles. Su cabeza era vagamente triangular, con ojos compuestos que reflejaban todos los colores excepto los que te hacían sentir cómodo. Pero lo realmente llamativo era su forma de moverse. Borak no caminaba, sino que se deslizaba como un muerto en una aerotabla carísima. Cada paso estaba calculado para causar el máximo impacto psicológico. Desde el chasquido de sus garras contra el suelo hasta su aparente imponencia, incluso cuando no lo intentaba, el aula en sí parecía como si alguien hubiera decorado un aula usando solo pesadillas y una iluminación deficiente. Paredes de piedra oscura talladas con símbolos que dolían al mirarlas directamente, orbes flotantes que proporcionaban la luz justa para ver lo jodido que estabas, y pupitres dispuestos en un semicírculo perfecto para que todos pudieran ver cómo los demás sufrían crisis nerviosas. Mis compañeros de clase eran un quién es quién de los trastornos de ansiedad galácticos. Estaba Trembla, un humanoide de piel azul cuya especie aparentemente evolucionó de animales de presa y lo demostraba en cada tic nervioso. Kiverax también estaba allí. Esta criatura insectoide que no dejaba de emitir chasquidos, que mi traductor amablemente me informó que eran plegarias a varios dioses de la muerte. Y luego estaba Blobberton. Sí, ese era su verdadero nombre. Era básicamente un charco consciente de sustancia viscosa verde que de alguna manera había logrado desarrollar conciencia y una ansiedad social paralizante. Pasaba la mayor parte del tiempo intentando esconderse detrás de su escritorio, lo cual era impresionante considerando que técnicamente no tenía una forma fija. Bienvenidos, bocados, comenzó Bortak, su voz como metal rechinando con una especialización en guerra psicológica. Soy el profesor Bortak, profesor titular de Teoría Avanzada del Terror y su guía a través del delicioso paisaje del miedo mortal. Los demás estudiantes se estremecieron al unísono. Literalmente, podía oír el exoesqueleto de Kiverax vibrar a 3 asientos de distancia. En este curso, aprenderás a navegar por el mundo onírico, a saborear los exquisitos sabores del terror subconsciente y a deleitarte con las pesadillas que acechan en los rincones más oscuros de las mentes sensibles. Hizo una pausa dramática, escudriñando la sala con sus ojos compuestos como un depredador que evalúa su próxima comida, lo cual, siendo sinceros, probablemente era. Pero primero, continuó Borak, debemos establecer la jerarquía. El miedo es poder, y el poder exige respeto. Quienes no puedan proporcionarme el terror suficiente para mi consumo encontrarán este semestre particularmente educativo. Más escalofríos desde la galería de cacahuetes. Blobberton intentó esconderse debajo de su escritorio, lo cual no funcionó porque, de nuevo, era básicamente gelatina consciente. Entonces los ojos de Borax me encontraron. Ah, el estudiante de intercambio humano, dijo, y de alguna manera logró que pareciera que estaba ordenando mi ejecución. Jake Morrison, he oído cosas interesantes sobre tu especie.
Espero que todo esté bien, dije, porque al parecer mi boca funciona independientemente de mis instintos de supervivencia. Un sonido que podría haber sido una risa emergió de algún lugar de la cavidad torácica de Borax. Era el tipo de risa que te hacía reconsiderar tus decisiones vitales y preguntarte si era demasiado tarde para cambiarte a un programa seguro como la cestería submarina o la desactivación de bombas. Su especie tiene fama de ser difícil de aterrorizar adecuadamente, dijo Borax, dando vueltas alrededor de mi escritorio como un tiburón que acaba de avistar una carnada particularmente interesante. Esto presenta un desafío intrigante. Siento ser una decepción, dije. Los humanos somos bastante aburridos. No tenemos miedos primarios profundos a la oscuridad ni nada por el estilo. Nos preocupamos principalmente por los préstamos estudiantiles y si recordamos apagar la estufa. Los demás estudiantes me miraron como si me hubiera ofrecido a hacer malabarismos con granadas. Al parecer, el sarcasmo ante el horror cósmico no era parte del currículo habitual en la mayoría de las escuelas. Borax se acercó y percibí un olor a lo que solo pude describir como el olor de pesadillas mezclado con colonia carísima. Quizás, dijo, deberíamos probar esa teoría. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi boca podría haber firmado un cheque. Mi cerebro realmente no quería efectivo. Clase, anunció Borax, sin apartar la mirada de sus ojos compuestos. Hoy tendremos una demostración práctica. El señor Morrison se ha ofrecido a mostrarnos el terror que acecha en la psique humana. En realidad, estoy bastante seguro de que no me ofrecí para nada, dije. Pero mi protesta fue ahogada por la respiración entrecortada de mis compañeros. Al parecer, ser seleccionado para una demostración de Borg fue como ganar la lotería. Si el premio era un colapso psicológico total, el procedimiento es bastante sencillo, continuó Borax, sacando lo que parecía una diadema metálica cubierta de cables y luces parpadeantes. Estableceré un vínculo psíquico con nuestro sujeto y proyectaré sus miedos más profundos para que la clase los observe. Educativo y delicioso. Tremblina levantó una mano temblorosa y azul. Profesor, ¿no deberíamos empezar con algo más pequeño? Quizás un recuerdo agradable o una leve preocupación por las multas de aparcamiento. La risa de Borax podría haber cuajado la leche. ¿Dónde está el valor educativo en eso? No, hoy profundizaremos en los miedos primarios que moldean una especie. Hizo un gesto con dos antebrazos, y la diadema de pesadilla flotó amenazadoramente sobre mi escritorio. Era claramente tecnología alienígena, probablemente más valiosa que mi matrícula universitaria, y definitivamente diseñada por alguien con fuertes opiniones sobre violar los límites mentales personales. Ahora bien, señor Morrison, dijo Borax, adoptando lo que parecía una postura de meditación, si meditar implicaba parecer que estabas a punto de devorar el alma de alguien. Por favor, mantenga la calma. Cuanto más te resistes, más desagradable se vuelve. ¿Desagradable para quién?, pregunté. Pero ya estaba buscando la diadema. Mira, no vine a la escuela de pesadillas alienígenas para arrepentirme de las experiencias extrañas. Además, ¿qué era lo peor que podía pasar? Así que tuve sueños vergonzosos. Todos los tienen. La diadema se sentía fría contra mi frente e inmediatamente empezó a emitir un zumbido sordo, como una computadora en crisis existencial. Pequeñas luces empezaron a parpadear en patrones que probablemente significaban algo importante para quienes entendían la tecnología alienígena. Excelente, ronroneó Borax, mientras su propio tocado ceremonial se materializaba alrededor de su cráneo triangular. Ahora, clase, observen cómo penetro en la mente humana y extraigo sus terrores más fundamentales. Sentí una especie de cosquilleo en el cerebro, como si alguien hurgara suavemente en mis pensamientos con un dedo mental muy educado. No era desagradable, solo extraño, como si alguien leyera por encima del hombro mientras pensabas. La expresión de Borax pasó de una confianza depredadora a una concentración total. Interesante, murmuró. La psique humana tiene muchas capas. Déjame profundizar.
El cosquilleo mental se hizo más insistente. Podía sentir a Borak hurgando en mi cabeza como si buscara algo específico. Los demás estudiantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, probablemente esperando verme derrumbarme en un grito de terror. En cualquier momento. Curioso, dijo Borax, sus ojos compuestos parpadeando con diferentes colores. La mente humana es más caótica de lo esperado. Hay tantas vías neuronales aleatorias. ¿Qué es esta obsesión con algo llamado bebé bailarín? Oh, eso es solo un viejo meme de internet, dije amablemente. Quizás deberías evitar toda esa sección de mi cerebro. Hay cosas realmente raras ahí. Pero Borak no me escuchaba. Estaba profundizando, su concentración se intensificaba mientras buscaba la rica veta de terror primigenio que supuestamente poseían todas las especies inteligentes. Su confianza seguía intacta, pero podía ver pequeñas grietas que empezaban a formarse. Debe haber miedo aquí en alguna parte, murmuró, sondeando lo que solo podía asumir que eran mis recuerdos de infancia. Toda especie tiene terrores fundamentales de supervivencia. La oscuridad, los depredadores, la muerte, hablar en público. ¿Encontraste lo de hablar en público? Pregunté. Sí, pero está mezclado con recuerdos de algo llamado comentarios de YouTube y discursos en Twitter que parecen mucho más traumáticos, respondió Borak, con tono confundido. ¿Cómo es posible? Fue entonces cuando su expresión cambió. La confianza depredadora se evaporó, reemplazada por algo que sospechosamente parecía preocupación. Las luces de nuestras diademas empezaron a parpadear más rápido, y pude sentirlo profundizar en mi subconsciente. ¿Qué? Empezó a decir Borak, pero se detuvo. Sus ojos compuestos se abrieron de par en par, reflejando colores que estaba bastante segura de que no debían existir. ¿Qué demonios es esto? Borak se había topado con el equivalente psíquico de abrir una puerta, esperando encontrar un armario ordenado, y en cambio descubrir que alguien había metido un tornado dentro. Había tocado mi centro onírico, y los sueños humanos, como cualquier científico del sueño te dirá, no tienen ningún sentido. Parece que estoy en un aula, anunció Borak a la clase, con la voz tensa. Pero el aula también es, de alguna manera, una hamburguesa gigante, y todo. ¿Son pingüinos los estudiantes? ¿Por qué llevan trajes de negocios diminutos? A través del vínculo psíquico, pude sentir su confusión mientras intentaba navegar por un paisaje onírico donde aparentemente yo estaba dando una conferencia sobre física cuántica a una sala de juntas llena de pingüinos decepcionados, mientras me perseguía un elefante morado volador que no dejaba de gritar consejos bursátiles con la voz de mi abuela. Es perfectamente normal, dije amablemente. Es solo el sueño de ansiedad del martes mezclado con algunos recuerdos de un documental sobre la naturaleza. Deberías ver lo que pasa cuando como pizza antes de dormir. El elefante ahora está hablando de las tasas hipotecarias. Borak continuó, su voz subiendo hacia el pánico. Y hay una puerta que dice, salida. Pero cuando la abro, da a otra aula donde aparentemente estás desnudo e intentas explicar por qué no has estudiado para un examen sobre volar. Ah, sí, es un clásico. Asentí. El sueño combinado de hablar en público desnudo, olvidar estudiar y poder volar. Lo tengo unas 2 veces al mes. Realmente reúne todos los grandes éxitos de la ansiedad humana. Los demás estudiantes nos miraban fijamente. Ahora, sus diversas formas de terror alienígena olvidadas temporalmente ante el horror cósmico que se desarrollaba en los ojos compuestos de Borto. Kiverax había dejado de recitar sus mantras, e incluso Blobberan se había recompuesto lo suficiente como para mirar por encima de su escritorio. No, los pingüinos son mis profesores de instituto, informó Borak, con su compostura profesional quebrándose como la pantalla de un teléfono caído. Y están decepcionados conmigo por no acordarme de ponerme pantalones para la prueba de vuelo. Pero no tengo pantalones. Ni siquiera tengo piernas en el sentido tradicional. ¿Cómo puedo olvidar algo que nunca tuve? Lógica de los sueños. Me encogí de hombros. Se supone que no tiene sentido. De eso se trata.
Nuestros cerebros básicamente ejecutan un software de desfragmentación mientras dormimos. Excepto que el software fue escrito por alguien que tuvo un fuerte viaje de ácido. La exploración mental de Boric fue más profunda, y pude sentir cómo se adentraba en el caos del subconsciente humano. Los patrones aleatorios de activación neuronal que crean los sueños eran como intentar seguir un mapa dibujado por un niño pequeño con un subidón de azúcar. Hay una escalera que sube y baja simultáneamente, dijo Borax, con la voz ahora claramente presa del pánico. Y tu perro de la infancia está ahí, pero también es tu profesor de matemáticas y está intentando venderme un seguro mientras baila claqué en una nube hecha de ¿eso es algodón de azúcar? Rex era un buen perro, dije con cariño. Siempre tuvo espíritu emprendedor en mis sueños, aunque normalmente se dedica a los bienes raíces. Los seguros son nuevos. El profesor de perros de la nube ahora me explica que llego tarde a mi propia fiesta de cumpleaños, que se celebra en una biblioteca hecha de queso, y todos los libros gritan porque no los han devuelto a tiempo, continuó Vortak. Esto tiene mucho sentido para los pingüinos que ahora son mi familia y están muy decepcionados con mis decisiones de vida. Empiezo a sentirme un poco mal por él. Los profesores de pesadillas alienígenas probablemente no fueron entrenados para manejar el tipo específico de caos que es el sueño REM humano. Nuestros sueños son básicamente lo que sucede cuando le das LSD a una supercomputadora y le pides que ordene tus recuerdos mientras alguien pone jazz experimental de fondo. Ah, y ahora estás ahí, anunció Vortak. Pero también eres, de alguna manera, mi madre y me estás explicando que debería haberme hecho médico en lugar de un académico sin recursos mientras todos recorrimos volando un supermercado dentro de una lavadora gigante. Mamá siempre quiso que estudiara medicina, confirmé. Suena bastante bien. La lavadora ahora es un autobús escolar. La voz de Borac se hacía más aguda, impulsada por un dinosaurio con gorro de cocinero que no dejaba de preguntarme si había terminado la tarea. Pero, al parecer, mi tarea consiste en resolver el hambre mundial usando solo danza interpretativa y un patito de goma. A través de nuestra conexión psíquica, podía sentir cómo la confusión de Vortex se profundizaba mientras intentaba aplicar la lógica a un reino donde la lógica había sido prohibida permanentemente por perturbar la paz. Su avanzado intelecto alienígena, desarrollado durante milenios para analizar el miedo y navegar por los rincones más oscuros de la conciencia, no estaba preparado para la hermosa absurdidad de los patrones de sueño humanos. El patito de goma ahora explica el sentido de la vida, susurró Borac. Pero lo hace en forma de una receta para algo llamado cazuela de terror existencial. Y todos los ingredientes son emociones que no reconozco, como la tristeza nostálgica por una infancia que nunca tuve y la ansiedad específica de olvidar el nombre de alguien justo después de que se presentara. Es bastante profundo para un sueño de martes por la noche, admití. Normalmente, el patito de goma solo discute con mi despertador sobre las zonas horarias. Pero entonces Vortak cometió un error crítico. En lugar de retirarse del caos de mi centro onírico, decidió profundizar, buscando lo que supuso que debía ser la fuente del miedo humano, enterrada bajo todo el absurdo. Lo que encontró fueron mis bancos de memoria, específicamente la sección etiquetada como cosas que los humanos hacen para entretenerse. Espera, dijo Borac, con la voz adquiriendo un nuevo tono de horror creciente. Estoy viendo imágenes de humanos viendo voluntariamente películas diseñadas para aterrorizarlos. ¿Llamas a esto películas de terror y pagas por esta experiencia? Ah, sí, dije alegremente. Me encantan las buenas películas de terror. Nada como una noche de viernes con palomitas y una película sobre maníacos con motosierras. A través de nuestro vínculo psíquico, podía sentir a Borac reviviendo mis recuerdos de noches de cine. El pobre estaba disfrutando de lo mejor del cine de terror humano. Desde películas clásicas de monstruos hasta thrillers psicológicos modernos, todo filtrado por el comentario de mi cerebro. Oh, esta es la parte buena. Y espera a ver qué pasa después. ¿Pero por qué? Balbuceó Vortax, mientras sus ojos compuestos revoloteaban entre colores que probablemente no tenían nombre en ningún idioma.
Buscas el terror activamente. Creas elaborados escenarios ficticios diseñados para desencadenar tus propias respuestas de miedo y luego los criticas. Tienes opiniones sobre la calidad de tu propio tormento psicológico. Bueno, sí. Dije que algunas películas de terror son terribles. Malas actuaciones, giros argumentales predecibles, efectos sangrientos y reales. ¿Quieres pesadillas de calidad? No una historia de fantasmas de aficionados. La sonda mental Vortex se adentró en mis recuerdos de consumo de medios, y pude sentir cómo su confusión se intensificaba al encontrarse con el vasto catálogo de rarezas creativas humanas almacenadas en mi cerebro. ¿Qué es esto?, susurró, con una voz apenas audible. Veo imágenes de humanos creando monstruos ficticios, pero no son advertencias ni cuentos con moraleja. Son personajes. Tienes apegos emocionales a criaturas ficticias diseñadas para representar la muerte y la destrucción. Has encontrado mi colección de películas de monstruos, dije con orgullo. Sí, algunas de esas criaturas están muy bien diseñadas. Excelentes efectos prácticos, historias de fondo interesantes. Hay un personaje vampiro que lleva entre nosotros unos 80 años, y los fans escriben historias sobre él enamorándose y teniendo crisis existenciales. Los fans escriben historias adicionales sobre los monstruos. La voz de Borak ascendía hacia un registro que probablemente requería un equipo especial para escucharla bien. Tomas criaturas diseñadas para encarnar tus miedos más profundos y las conviertes en protagonistas. Les das relaciones románticas. A través de nuestra conexión, pude sentir cómo se reencontraba con mis recuerdos de películas de monstruos, novelas románticas de vampiros, comedias de zombies y esa extraña etapa que viví en la universidad, donde me encantaban las películas sobre fantasmas amigables. Su psique alienígena, que evolucionó para entender el miedo como una simple relación depredador-presa, no estaba preparada para la tendencia humana a convertirlo todo en entretenimiento. Esto es imposible, continuó Borak, con un tono histérico en su voz mental. Veo recuerdos de humanos disfrazados de monstruos con fines recreativos. Niños participando en un comportamiento ritualizado para infundir miedo llamado truco o trato. Adultos pagando para ser perseguidos por entornos embrujados artificiales por actores que fingen ser amenazas que saben que no son reales. Halloween es bastante divertido. Aunque estuve de acuerdo. Las casas embrujadas pueden ser impredecibles. Algunas se esfuerzan demasiado, ya sabes, como si ya lo entendiéramos. Das miedo. ¿Pero podrías ajustar un poco la sincronización? Pero entonces la sonda vórtice impactó en mi cerebro. Debería haberle advertido sobre la parte donde almacenaba mi conocimiento de la cultura de Internet. ¿Qué? Empezó y luego emitió un sonido como el de una computadora intentando procesar el infinito. ¿Qué es el hombre de Florida? Oh, no. Dije que de verdad no quieres caer en esa madriguera. Pero era demasiado tarde. Borak estaba experimentando toda la gloria de los titulares sobre el hombre de Florida. Esos hermosos monumentos al caos humano que desafían toda lógica y razón. A través de nuestro vínculo psíquico, podía sentir su mente intentando procesar noticias sobre gente luchando. Caimanes por diversión, montar manatíes en estado de ebriedad y ser arrestado por intentar enseñar a las ardillas a esquiar en el agua. Esto no puede ser real, susurró Borak. Son historias ficticias diseñadas para ilustrar el colapso del pensamiento racional. Sí, cuentos con moraleja sobre los peligros de abandonar la lógica. No, dije alegremente. Todas esas son noticias reales. Florida es así. En cierto modo, lo hemos aceptado como Estado. Pero el hombre que intentó robar un banco con una langosta viva, continuó Borat con la voz hueca por la incredulidad. La mujer que llamó a emergencias porque McDonald's se quedó sin nuggets de pollo. El individuo que fue arrestado por enseñar a osos a conducir carritos de golf. Estas no son respuestas racionales al miedo. No son comportamientos de supervivencia. ¿Qué presión evolutiva podría producir este nivel de caos casual? Creo que lo estás pensando demasiado, dije.
A veces la gente simplemente hace cosas raras. No es tan profundo. La sonda mental de Borak ahora se agitaba en mis recuerdos como alguien que se ahoga en un mar de humanos ilógico. Se topó con mis recuerdos de memes de internet, videos virales, discusiones en redes sociales sobre si perritos calientes o sándwiches. En ese tiempo, Twitter pasó 3 días debatiendo la pronunciación correcta de GIF. Tu especie crea miedos artificiales para entretenerse, transforma amenazas en personajes queridos, se comporta deliberadamente y racionalmente con fines recreativos y gasta una cantidad considerable de energía mental discutiendo sobre la clasificación de los productos cárnicos procesados. Vortax resumió, con una voz apenas un susurro. Y esto se considera un comportamiento bastante normal. Asentí. Espera a ver la parte de mi cerebro donde guardo recuerdos de gente discutiendo sobre la piña en la pizza. Fue entonces cuando Vortac emitió un sonido que estoy bastante seguro de que no existe en ningún idioma conocido. A través de nuestra conexión psíquica, pude sentir como su comprensión cuidadosamente estructurada del miedo, la lógica y el pensamiento racional se derrumbaba como un castillo de naipes en un huracán. El pobre tipo había dedicado toda su carrera a estudiar el terror como una fuerza fundamental de la naturaleza, solo para descubrir que los humanos, de alguna manera, habían evolucionado más allá de la necesidad de respuestas racionales al miedo y habían convertido el concepto en una actividad recreativa. La piña. Debates. Gimió. Duran horas. La gente tiene fuertes reacciones emocionales ante la colocación de fruta en los círculos de pan. Forjan alianzas tribales basadas en preferencias de queso y salsa de tomate. Así es como tu especie gasta su energía mental. Las opiniones sobre la comida son un asunto serio, dije con solemnidad. Se han librado guerras por menos. El vínculo psíquico entre Borak y yo empezó a fluctuar descontroladamente, como una radio intentando captar señales de varias galaxias a la vez. A través de nuestra conexión, podía sentir su mente intentando retirarse del horror cósmico que era la conciencia humana, pero mi cerebro aparentemente se había aferrado a su sonda como un guía turístico particularmente entusiasta. Espere, dije, genuinamente preocupado al sentir su angustia mental a través de nuestro enlace. ¿Está bien ahí dentro, profesor? Te ves un poco verde por ahí. Bueno, no estoy seguro de que tengas branquias, pero sean lo que sean esas cosas que se mueven. Borak no respondió de inmediato. Sus ojos compuestos se habían oscurecido por completo, como si alguien hubiera desconectado una computadora que intentaba calcular el significado de la existencia mientras ejecutaba simultáneamente todos los videojuegos de la historia. Los demás estudiantes lo miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta el pánico absoluto. Tremblino levantó la mano tímidamente. «Profesor, ¿deberíamos llamar al centro médico?» Haces un ruido como el de una estrella moribunda. No se equivocaba. El ruido que provenía de las inmediaciones de Borak era algo entre una tetera con una crisis existencial y un agujero negro con indigestión. Sus antebrazos se contraían espasmódicamente y estaba bastante seguro de que su armadura de chitness estaba desarrollando fracturas por estrés. A través de nuestra conexión psíquica, pude sentirlo encontrando un último recuerdo que rompió lo que le quedaba de cordura. Mi recuerdo de pasar 3 horas viendo videos de YouTube de gatos con miedo a los pepinos, seguido de leer la sección de comentarios donde la gente debatía si esto constituía crueldad animal o simplemente diversión inofensiva. Los gatos, susurró Borak, con una voz mental apenas coherente. Te diviertes con las respuestas de miedo de los pequeños depredadores, pero luego te sientes culpable por su angustia, pero luego ves más videos, pero luego discutes sobre la ética, pero luego creas más contenido. El ciclo es interminable. La lógica es circular. La irracionalidad es hermosa y terrible. Y no entiendo cómo tu especie no se ha sumido en el caos. Oh, más o menos sí, dije alegremente. Lo decimos martes y seguimos adelante. Fue entonces cuando el vínculo psíquico finalmente se rompió. La retirada de Borik de mi mente fue como ver a alguien intentar escapar de arenas movedizas hechas de pura confusión. Las diademas de ambos chispearon,
Parpadearon y se apagaron con lo que solo puedo describir como agotamiento electrónico. Salía humo de varios componentes, y estoy bastante seguro de que oí algo dentro de los dispositivos sollozando. El propio profesor se desplomó en su postura de meditación como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados por alguien con un ataque de nervios. Descomposición. Sus ojos compuestos volvieron a la vida lentamente, pasando por colores que definitivamente no pertenecían al espectro estándar antes de fijarse finalmente en lo que supuse era su tono habitual de ámbar depredador. Durante un largo instante, el aula permaneció en silencio, salvo por el sonido de Blobberan transformándose en charcos cada vez más pequeños y el crujido de los carcax, que ahora había adquirido el ritmo de una marcha fúnebre. Clase terminada, anunció Borak débilmente, con voz apenas audible. Pero, profesora, protestó Trembolina. No hemos aprendido nada sobre la extracción del miedo ni el análisis de sueños. La mirada de Vortak se posó en mí, y juro que vi algo que parecía sospechosamente respeto mezclado con el tipo de terror que suele reservarse para entidades cósmicas que no deberían nombrarse. Al contrario, dijo lentamente, hemos aprendido algo mucho más valioso. Hemos aprendido que existen formas de conciencia en este universo que operan más allá de nuestra comprensión de las respuestas racionales al miedo. Algunas especies han evolucionado tanto más allá de la simple dinámica depredador-presa que han transformado los mecanismos de supervivencia en actividades recreativas. Hizo una pausa, mirándome fijamente como si fuera una caja de rompecabezas diseñada por un dios particularmente sádico. Señor Morrison, continuó, le otorgo la máxima puntuación en este curso, no porque domine el arte del miedo, sino porque ha demostrado que su especie lo ha superado por completo. No necesita aprender a navegar por las pesadillas porque ha hecho las paces con el caos mismo. Los demás estudiantes se giraron para mirarme con una mezcla de asombro y terror que, sinceramente, era bastante halagadora. Blobberan se había transformado en lo que parecía una reverencia respetuosa, lo cual era impresionante dada su completa falta de estructura ósea. ¿Significa esto que no tengo que presentarme al examen final?, pregunté esperanzado. Vortak volvió a emitir ese sonido. El de una estrella moribunda, pero más silencioso esta vez. Señor Morrison, no sometería a mi peor enemigo al contenido de su subconsciente durante la época de exámenes. La Junta de Revisión Académica me internaría en un centro psiquiátrico. Mientras los otros estudiantes salían, todavía lanzando miradas nerviosas en mi dirección, Vortek se acercó a mi escritorio con los movimientos cuidadosos de alguien que se acerca a una bomba sin detonar que también podría ser una broma. Dímelo honestamente, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Toda tu especie es así. Consideré la pregunta seriamente. En la Tierra, yo era bastante normal. Quizás un poco más interesado en contenido extraño de Internet que algunas personas, pero por lo demás es completamente corriente y corriente. Si Borak pensaba que yo era psicológicamente complejo, espere hasta que conociera a alguien que fuera realmente creativo. Sin embargo, dije que probablemente deberías evitar a cualquiera que trabaje en publicidad o tenga una cuenta de TikTok con más de 1 millón de seguidores. Esas personas están en un nivel completamente diferente. Ortaka sintió lentamente como si alguien aceptara su destino. Ya veo. Bueno, señor Morrison, felicidades. Eres el primer estudiante en la historia de esta institución que le provoca a un profesor un colapso psicológico completo durante una demostración de rutina. Sospecho que esto será recordado en los círculos académicos durante los siglos venideros. Genial, dije, recogiendo mis cosas. ¿Debería poner eso en mi currículum? Por favor, no lo hagas, respondió rápidamente Borak. Tengo una reputación que mantener. Mientras me dirigía hacia la puerta, lo escuché murmurar para sí mismo acerca de solicitar una transferencia a un departamento agradable y seguro como el de física cuántica o mecánica temporal, algo con reglas claras y resultados lógicos. Al regresar por los pasillos de Cerebum 7, no pude evitar sonreír. Resulta que cuando eres una especie que voluntariamente ve películas de terror,
discute sobre definiciones de sándwich y encuentra entretenidos los titulares de los hombres de Florida. Los profesores de pesadillas extraterrestres ya no parecen tan aterradores. Estaba a mitad de camino de regreso a mi dormitorio cuando me di cuenta de que probablemente se difundiría la noticia de mi pequeña demostración. En una escuela llena de especies que habían evolucionado para entender el miedo como una fuerza fundamental de la naturaleza, ser el tipo que rompió por accidente al profesor de la pesadilla me haría muy popular o muy evitado. Sinceramente, tenía muchas ganas de saber cuál sería.